Licenciado, buenas noches. Bienvenidos, señores estudiantes, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Sociales. Bienvenidos, un gusto tenerles a cada uno de ustedes en el desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, compañera Marita? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Narcisita? Buenas noches, bienvenido. Un gusto tenerle en el aula de clase. Licen, una pregunta. Mande. ¿Usted va a darnos clases cuando pasemos a bachillerato? No. Ay, qué tristeza, Licen. Yo pensé que sí iba con nosotros. No, la verdad es que sí me hubiese gustado bastante, pero las actividades que yo tengo fuera de la institución también me hacen bastante complicado debido a que, bueno, estoy ya en el último proceso del desarrollo de la carrera de Derecho. Entonces, yo tengo que desarrollar algunas actividades, especialmente en función ya del proceso de titulación. Es por eso mismo que, por ejemplo, el- esta semana que pasó yo no he podido estar con ustedes y se vienen algunas actividades bastante fuertes y en esta última etapa, que es la etapa ya final de titulación. Entonces, es por esas razones que yo no podría continuar con ustedes, pero igual tienen bastantes compañeros docentes que yo pienso que sí. De hecho, yo les debe estar dando el seguimiento a ver cómo les va, a ver cómo, dándoles un pequeño acompañamiento adicional para que ustedes se vayan acoplando en este proceso educativo. Como todos en la vida, no para todos seremos una buena persona, alguna persona tendremos nuestros defectos, como todos en la vida. La mayoría de las personas que hemos transcurrido durante este tiempo, he tenido bastante apoyo de ustedes como estudiantes, de cada uno de ustedes, y eso me llena de satisfacción y también me obliga a continuarme preparando en este proceso de formación de formador de formadores, se podría decir, porque ustedes también han sido parte fundamental de este proceso de educación. Hay muchos compañeros que me han escrito, hay muchos compañeros que de pronto como humano y también me he equivocado. Ha habido algunas cosas que ha habido que rectificar y se lo he hecho de buena manera porque he sabido también escuchar a cada uno de ustedes sus necesidades y eso es bueno, conservar esta bonita amistad. No estamos presentes, pero sí una amistad a distancia y obviamente que podemos decir que rompe fronteras, que rompe cualquier estereotipos relacionados a este vínculo que tiene que existir entre el docente y el estudiante. Como yo les he dicho a la mayoría de ustedes, el lema del colegio es siempre es tratar de que cada uno de ustedes se sientan cómodos, se sientan a gusto y se cumpla este proceso que dice nunca es tarde para aprender. Muchos de ustedes, yo sé que van a completar todo este proceso educativo una vez que terminen y obviamente muchos de ustedes, ¿por qué no seguirán la instrucción, la formación superior? Y qué agradable como docente, como
docente de la institución, en algún momento poderles a ustedes ver que han alcanzado un peldaño más y verles ya profesionales, que ese es el objetivo en el cual se basa la institución, darles un seguimiento para que cada uno de ustedes obviamente alcancen ese, ese suma causa y ese buen vivir que está establecido en la Constitución de la República del Ecuador y que obliga que el Estado tiene que garantizar el buen vivir y especialmente a través de la educación. A través de la educación ustedes van a lograr muchos objetivos, como es un mejor trabajo, un mejor salario, un salario más seguro, una mejor calidad de vida, el poder cumplir de una mejor manera, suplir sus necesidades establecidas en la canasta básica y otras mejoras ustedes que van a ver que se les va a venir a través de este proceso de educación. Así es que, mis queridos amigos, ustedes son mis amigos y también se han convertido noche a noche en una familia en la cual se ha venido compartiendo, se ha venido desarrollando todos estos procesos de educación, todos esos procesos de intercambio de conocimientos y saberes también con cada uno de ustedes. De esta manera, señoras y señores, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. En pantalla ustedes pueden ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número 10, América Latina y el mundo. Estamos ya en la semana 2 con el tema número 2 y vamos a ver los conflictos limítrofes en América Latina, una etapa bastante oscura dentro de la humanidad, que fue la Primera Guerra Mundial, y también la revolución bolchevique, que van de la mano en esta primera etapa de las guerras que se desarrollaron a nivel global. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tenemos las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, responda a las siguientes preguntas. La primera, explique el papel que tuvo Latinoamérica o América Latina en la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique. Diría que tuvo un rol protagónico, sí o no, y tienen que fundamentar la respuesta que ustedes den. Si es sí, el por qué, y si es no, el por qué. La siguiente dice, identifique el rol de las colonias y de América Latina en la industria mundial durante el siglo XX. Y por último, explique la posición del Estado, de Estados Unidos en la guerra con México. Esos son los temas que ustedes tienen que desarrollar en la presente tarea. Ya saben, todas las tareas son 100% hechas a mano y para ello tienen que cumplir con la rotulación de la hoja, que es fundamental. Una vez que hayan completado este tema, inmediatamente a continuación proceden a desarrollar su tarea, las preguntas que se les ha planteado en la presente tarea. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 10 con el tema conflictos limítrofes en América Latina, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique correspondientes a la semana número 2 del 13 de noviembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 13 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 30 de noviembre y la fecha de publicación de las calificaciones, como siempre se ha desarrollado, serán 5 días posteriores. Eso quiere decir el 5 de diciembre del 2023. Tienen toda la información pertinente, son 3 puntitos bastante pequeños en los cuales ustedes tienen que aportar. Por favor, una aclaración en esta parte. Muchos de ustedes, y eso lo he venido notando, y obviamente ustedes verán que eso influye en las calificaciones, copian la pregunta y me dan una respuesta de 2 líneas, o me dan una respuesta de 1 línea. No se evidencia desarrollo de la tarea, bajan la nota. No obstante, si la respuesta es contundente, el por qué, cómo, dan detalles de alguna cosa, eso me da a entender que ustedes leyeron, ustedes de pronto investigaron un poquito más y por eso obviamente su respuesta es bastante intensa, bastante fuerte, bastante sustentada en la pregunta que se les ha planteado. Entonces, ojo con esa parte nada más. Por favor, traten de que su respuesta no sea de 2 líneas, no sea de 1 línea, sino más bien que tenga toda una estructura el cual demuestren que ustedes por lo menos en algún momento abrieron el PDF del material de apoyo y leyeron el material para poder desarrollar. Y obviamente no solamente pueden ustedes hacerlo utilizando los términos que se encuentran en el material de apoyo, ustedes pueden también razonar
y dentro de su criterio, utilizando sus propias palabras, ustedes pueden proporcionar una respuesta. Eso me va a indicar a ustedes que la lectura también ha tenido énfasis, ha tenido resultados en relación al conocimiento que ustedes van adquiriendo semana tras semana. Dado esta recomendación, iniciamos con el desarrollo de esta unidad de América Latina y el mundo en el tema número 2, conflictos limítrofes en América Latina. Y vamos a ver, en el siglo XIX, consolidada la independencia de cada nación, se produjo una serie de conflictos bélicos por problemas limítrofes y económicos. Lo propio, lo que suscitó, lo que nosotros hemos vivido, para los que ya tenemos una determinada edad, y obviamente nos recordamos todo lo que pasaba con nuestro vecino Perú, que los conflictos que se desarrollaban, los conflictos bélicos, esa zozobra, esa incertidumbre que esto generaba, y también esto generaba pérdidas económicas para el país. Obviamente este tipo de conflictos latinoamericanos no solamente se dio en nuestro país, sino también se dieron en algunos países, especialmente el que más, el que peor salió de todos estos conflictos. Por ejemplo, tenemos a Bolivia, prácticamente siendo un país sumamente pequeño, tuvo que enfrentar algunos problemas en relación a sus linderos, en relación a sus fronteras, y lamentablemente perdió, y obviamente eso le costó la salida al mar. Otro problema también bastante intenso fue el de México y Estados Unidos, cuando prácticamente Estados Unidos le arrebató la parte norte, la mayoría de la extensión del territorio mexicano se anexó a los Estados Unidos. De esto nosotros debemos estar hablando hoy un poquito más. Y dentro de eso vamos a ver una pequeña cápsula que es la Guerra del Pacífico. Esa es una de las etapas bastante intensas que se desarrollaron en función de los conflictos limítrofes en América Latina. En el año de 1879 estalló la guerra entre Perú, Bolivia y Chile por el control de la explotación y el comercio del guano y del salitre, recientemente descubierto en Atacama, que estaba dividido entre tres países. Bolivia había concesionado a empresas chilenas la explotación de su salitre y había acordado que los impuestos por dicha explotación se mantendrían por 25 años. Mas su presidente Hilario Daza elevó los impuestos y las tropas chilenas ocuparon Antofagasta. Bolivia declaró la guerra y Perú le apoyó. Chile triunfó y eso significó que Perú perdiera Tarapacá y Tacna, y Bolivia su salida al mar. Aquí tenemos una pequeña cápsula histórica de cómo se desarrolló. Prácticamente esto le condenó a una pobreza bastante intensa a este país, a Bolivia, a los hermanos bolivianos, debido a que ellos perdieron la salida hacia el mar. Y esto obviamente generó un problema en relación al comercio externo. La guerra de la Triple Alianza es otro factor de etapa conflictiva dentro de América Latina. La guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Para la segunda mitad del siglo XIX, Paraguay era gobernado por Francisco Solano López. En 1864, Solano López rechazó la invasión brasileña al Uruguay en apoyo a Venancio Flores, que quería deponer al gobierno instituido. Ante el golpe de Estado consumado en Uruguay, Solano López declaró la guerra e invadió Mato Grosso. Luego, ante la negativa de Argentina de apoyar el retorno del gobierno en Uruguay, invadió las provincias de Corrientes. En el año de 1865, Argentina, Brasil y el nuevo gobierno uruguayo conformado por la Triple Alianza en contra de Paraguay, que fue definitivamente vencido en este año. Otro de los conflictos, como les había mencionado, es la guerra mexicana-estadounidense. Tras su independencia, México incluía Texas, Nuevo México y California. México intentó frenar la migración estadounidense a su territorio e impuso restricciones al comercio entre Texas y Estados Unidos. Los afectados pidieron a su presidente más autonomía en impuestos y concesiones de tierra, pero se negó y Texas se declaró independiente.
se desató una guerra que terminó en el año de 1837 con el reconocimiento de este hecho. Texas luego se anexó a Estados Unidos y se desataron nuevos conflictos. Estados Unidos finalmente propuso la compra de todos los territorios del norte del Río Grande. México se negó y estalló una guerra que terminó en 1848, obviamente derrotando drásticamente a Estados Unidos y inclinando la balanza a favor de Estados Unidos. En cuanto a la economía y el colonialismo durante el siglo XX, el imperialismo hasta ahora fue un sistema político y es un sistema político y económico que surgió por la necesidad de las potencias mundiales de controlar la política, la economía y obviamente las estructuras militares. A través de estos procesos, dominar nuevos territorios para invertir capitales en ellos, extraer materias primas, tener mercados más amplios en los que posicionar su excedente productivo generado por la revolución industrial y ubicar el exceso poblacional. Así las potencias europeas buscaban y luchaban por vigilar política y económicamente territorios en África, Asia y en América Latina. Se establece de este modo lo que denominamos la División Internacional del Trabajo, en donde las colonias producían las materias primas que necesitaban las potencias industriales, que luego las vendían los productos industrializados. Prácticamente ahí nace este concepto, esta conceptualización o este membretado que nos han puesto a nosotros de países tercermundistas, porque justamente a las potencias mundiales no les interesaba que los países pequeños iniciaran el proceso de industrialización y más bien se quedaran solamente como productores de materia prima. De esta manera ellos controlarían 100% el mercado y los productos que ellos manufacturaban, que ellos transformaban la materia prima, obviamente volvían obligatoriamente a vender a los países tercermundistas y obviamente eran mucho más caros por el hecho de estar transformados, por el hecho de estar ya fabricados, producidos de otra manera. Este modelo generaba una relación de dependencia tremendamente inequitativa, ya que mantenía a las colonias fuera del crecimiento industrial a la vez que los sustentaba, obviamente los mantenía bajo el dominio y nos mantiene bajo el dominio, porque a través de estos procesos, ¿qué es lo que ha pasado? Primero, ha incidido directamente en la deuda externa. Los gobiernos constantemente, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos estos bancos, obviamente del capitalismo de los Estados Unidos, ¿qué es lo que hacen? Buscan, mientras más endeudados estén los países, es para ellos mucho mejor. Sigue creciendo la deuda externa, siguen imponiéndonos impuestos, siguen imponiéndonos una serie de estructuras en las cuales nosotros tenemos que cumplir con el Estado. Y obviamente la vida es mucho más complicada, la eliminación de subsidios y otras cosas que de una u otra manera también afecta al bolsillo, especialmente de los más pobres. Uno de los eventos que también generó una incidencia bastante fuerte es el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Esto afectó directamente el desarrollo que se iba presentando de los países subdesarrollados o de los países latinoamericanos. Prácticamente esto fue un stop, fue un alto en el desarrollo que iban de cierta manera lentos, pero que se iba desarrollando en este contexto. Lamentablemente, en el momento que los países y las potencias entraron en conflicto, prácticamente esto generó un cese en cuanto a las exportaciones y a las importaciones. Y esto generó un problema tanto en el área económica y en el área financiera, pues muchas de las empresas, al no poder vender sus productos, ¿qué es lo que hicieron? Simplemente quebraron los créditos y se les negó. ¿Debido a qué? Debido a que obviamente ya no existía un circulante a nivel global, no existía un circulante porque todo el dinero estaba directamente orientado hacia la carrera armamentista de los países que entraron en conflicto durante la Primera Guerra Mundial. Y dentro de estos temas nosotros vamos a ver esta pequeña cápsula y vamos a ampliar también más adelante este proceso. La Primera Guerra Mundial.
El imperialismo del siglo XIX creó un entorno propicio para que en cualquier momento estallara el conflicto bélico entre las potencias europeas que conocemos como la Primera Guerra Mundial, que estalló en el año de 1914 y se prolongó hasta el año de 1918. Entre las causas de las cuales estalló la Primera Guerra Mundial, nosotros podemos mencionar, las tensiones entre los países europeos eran evidentes. Por ejemplo, Alemania había logrado dominar la economía y política en Europa e inicios del siglo, pero esto rivalizaba con el Reino Unido, que veía su hegemonía marítima afectada ya que Alemania construía grandes flotas navieras. Otro de las causas que también podemos mencionar son los Balcanes. Eran una zona deseada por Austria y Hungría, Rusia y el Imperio Otomano. Sin embargo, movimientos nacionalistas pretendían formar un gobierno autónomo. De allí que de que este proceso haya sido el espacio en el que se detonó la guerra. Otro de las causas que podemos mencionar son las potencias europeas habían iniciado un proceso para incrementar su armamento. Empezó la carrera armamentista, a comprar, a fabricar, a desarrollar armas. Y por eso obviamente ellos dejaron de comprar suministros, dejaron de comprar materia prima, obviamente porque toda la economía estaba directamente orientado hacia la compra de armamentos, compra y fabricación de armamentos. Y la última de las causas de la detonación de la guerra es las alianzas económicas y militares en las que si un país era atacado, los miembros de su bloque tenían obligación de apoyarlo militarmente. Este último, sobre todo, estas alianzas militares fueron las que detonaron o que permitieron la formación de dos bloques que se enfrentarían durante la Primera Guerra Mundial. El primer bloque o el primer país el primer grupo de países aliados fue la Triple Alianza, conformado por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Y el otro frente que fue la Triple Entente, que estaba conformado por los países del Reino Unido, Francia y Rusia. Estos fueron los países, los aliados, los grupos que se organizaron durante la Primera Guerra Mundial y obviamente los que se enfrentaron. Luego vamos a ver cómo también participó los Estados Unidos y el resto del mundo también. El conflicto que llegó a su fin con la victoria de la Triple Entente, también conocida como los aliados, esto es el Reino Unido, Francia y Rusia, terminó por involucrar a casi todos los países europeos y también a sus colonias. En cuanto al impacto de la guerra en América Latina, pese a que nosotros estamos sumamente lejos, a nosotros sí nos afectó, especialmente en el desarrollo económico. Prácticamente nosotros tuvimos una serie de recesos, una serie de problemas desde la parte psicológica, la parte social y la parte económica dentro del proceso de desarrollo. América Latina no tuvo un papel activo en la Primera Guerra Mundial y en principio se mantuvo neutral. Sin embargo, sufrió sus efectos por ser proveedora de materia prima y productos para las potencias involucradas. Entre los principales efectos negativos que dejó la Primera Guerra Mundial en América Latina, podemos mencionar los siguientes. El pánico ante la guerra golpeó al sector financiero. Decreció la importación de productos manufacturados europeos y aumentó sus precios. La inflación y el desempleo llevaron a tensiones sociales dentro de estos países latinoamericanos. La disminución del intercambio comercial con el viejo continente y el aumento de la influencia estadounidense en la región al convertirse en su principal socio comercial. La debacle cultural de Europa llevó a la sociedad latinoamericana a revalorizar su nacionalismo, obviamente a ver nuestra propia identidad de nación, de países latinoamericanos. Luego de la guerra se firmaron los tratados de Versalles, Trianon y Neuilly, entre otros. En ellos se evidenció la venganza hacia los vencidos, a quienes impusieron duras condiciones económicas. Y esta venganza que desataron en los tratados de Versalles, Trianon y entre los otros tratados que firmaron, sería también el detonante para posterior, apenas fueron 10 años de paz y calma, en las cuales se detonaría la siguiente guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. A los países vencidos se les impusieron duras condiciones económicas y políticas que impedían la recuperación
dentro de ellos Alemania y Austria fueron los más golpeados en la firma de estos tratados. Para evitar que nuevos conflictos terminaran en guerra, se conformó la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones fracasó en su intento, en sus objetivos por mantener la paz. Pero esta Sociedad de Naciones, esta agrupación, esta organización, prácticamente sería la base para la construcción y el desarrollo más adelante de la ONU, luego de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Organización de Naciones Unidas, de la cual el Ecuador es fundador de esta organización. Entonces, para evitar que nuevos conflictos terminaran en guerra, se conformó en un inicio la Sociedad de Naciones, que al final no tuvo efecto. El concepto que guiaba sus funciones fue la seguridad colectiva. No pudo sustentar, obviamente el conflicto quedó pendiente prácticamente los vencedores y los vencidos prácticamente quedaron prácticamente lesionados, no solamente en la parte económica, sino también en la parte del orgullo nacional, lo cual buscaría que Alemania principalmente se reestructurara, se volviera a armar, se rearmara y generara el nuevo conflicto que sería la Segunda Guerra Mundial, que nosotros vamos a ver mucho más adelante. Concomitante al final de la Primera Guerra Mundial, se desarrolló la Revolución Bolchevique. Al inicio del siglo XX, el Imperio Ruso aún era una monarquía centralizada y autoritaria. Tenía una economía agrícola trabajada por millones de campesinos, pero las tierras eran propiedad de la nobleza. También se dieron abusos por parte de este proceso para dar como finalizado a la nobleza que existía en Rusia en aquellos tiempos. Y también es un tema nefasto porque se cometieron bastantes atrocidades en nombre de la liberación, en nombre de un Estado democrático. El 23 de febrero de 1917 se produjeron en San Petersburgo manifestaciones espontáneas que con los días se fueron profundizando hasta que varios grupos se unieron a las huelgas. El 27 de febrero de 1917, el zar fue depuesto y se conformó un gobierno provisional que tampoco cumplió con las aspiraciones de la mayoría, que fue la propiedad sobre los medios de producción. ¿Quién no ha visto especialmente la película animada, por ejemplo, Anastasia? Especialmente los que tienen niños, los que tienen, y en esta época que vamos entrando a Navidad, en la mayoría de los canales y obviamente en los canales por cable es mucho más preciso. Ahí dan una película de dibujos animados que es sobre la princesa Anastasia. Ella justamente es parte de esta historia contada en dibujos animados, obviamente, pero está basado en la vida real, sobre prácticamente la deposición del zar, que fue prácticamente del Imperio Ruso. Prácticamente como la familia imperial fue aniquilada, fue acribillada, fue vilmente asesinada, justamente para dar paso a este proceso democrático que se daría en este país. El 24 de octubre, el partido bolchevique liderado por Vladimir Ilich Ilinov, conocido como Lenin, de ideología socialista, tomó el poder y extendió la revolución por todo el imperio, con lo cual se convirtió en la primera nación socialista de toda la historia. En cuanto al impacto de la revolución bolchevique en Latinoamérica, nosotros podemos mencionar tres impactos fundamentales. Primero, la creación del partido políticos, sindicatos y movimientos sociales inspirados en el socialismo. La consolidación de los partidos socialistas, la inspiración para las revoluciones de inspiración socialista, como en Cuba en el año de 1959 y Nicaragua en el año de 1979. En América Latina y la Gran Depresión, vamos a ver qué es lo que pasó. También conocida como la crisis del 29, fue una crisis económica mundial que comenzó el 29 de octubre de 1929 y en algunos países se prolongó hasta inicios de la década de 1940. La crisis abarcó varios ámbitos, dentro de ellos los más preponderantes fueron el financiero, el comercial y el de la producción. En relación al financiero, las bolsas se desplomaron, las bolsas de valores se desplomaron y el crédito desapareció.
los bancos prácticamente cerraron todo proceso de crédito. En relación al comercio, se contrajo el intercambio comercial. Obviamente, al no tener la estructura financiera, los créditos, obviamente el intercambio comercial, la fluctuación de dinero, de circulante, como se lo conoce, obviamente totalmente decayó. Y la producción, las empresas colapsaron. Si no hay producción, si no hay el sustento financiero, si no hay el circulante, si no existe la compra y la venta, la demanda, lo que se conoce en el mercado, obviamente las empresas colapsarían y obviamente quebrarían. Eso fueron parte también de la Gran Depresión en América Latina. Las consecuencias, la desconfianza en el modelo capitalista, la contracción de la economía por la baja de la exportación de materias primas, el encarecimiento de los productos importados que eran cada vez muchos más escasos y si eran escasos eran sumamente caros, el surgimiento de un nuevo modelo de mayor intervención del Estado en la planificación de la economía, gobiernos populistas en América Latina y nacionalistas en Europa. Los populistas, ya sabemos, prácticamente son las estructuras neoliberales, pero obviamente que con sus discursos, obviamente atraían a las grandes masas. Por eso el tema del populismo, de que ganan a la nación a través de sus grandes discursos. También empezó un modelo de industrialización y sustitución de importaciones, el modelo CEPAL, y las ciudades crecieron porque las personas dejaron el campo buscando mejores condiciones de vida y se convertían en obreros en las grandes fábricas que estaban asentados en las ciudades. Entonces, prácticamente nosotros podemos ver las consecuencias que también trajo en América Latina esta Gran Depresión, que fue también parte de este proceso de la Primera Guerra Mundial, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y también de la Revolución Bolchevique, que prece a que puede ser parte de la historia que de pronto decimos prácticamente están hasta el otro lado del mundo, sí tienen un efecto negativo, especialmente en el área financiera, económica, en relación a los productos que se desarrollan en América Latina. Por ende, sí tiene una fuerte presión económica sobre cada uno de los países y esto también genera un proceso de desempleo, un proceso de escasez, obviamente que va a afectar a toda la población en general. De esta parte nosotros hemos llegado ya al final de la presente clase. Se les ha explicado el tema correspondiente a ciencias sociales, los temas que estaban relacionados directamente con los conflictos limítrofes que también se desarrollaron en América Latina, los tres más importantes, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, que son las etapas más preponderantes que se han dado en conflictos a nivel mundial en esta primera etapa. Y ahí nosotros vamos a ver, y en la siguiente etapa vamos a ver también la otra cara también que fue fuerte, que fue la Segunda Guerra Mundial, que se cambió la mecanización y la estructura de la guerra, ya se hizo un poco ya más estructural, ya se hizo mucho más mecánica, ya empezó a haber tecnología, dejaron la caballería por la tecnología, y obviamente esto generó una destrucción mucho más masiva que la anterior. Y hemos de topar todo este tema de Adolfo Hitler, de los campos de concentración y cómo fueron masacrados millones de personas en este proceso bélico que fue el más horrendo que se desató en la historia de la humanidad. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. Me despido de todos ustedes y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, que tengan una feliz Gracias, noche, licenciado. que descansen. Gracias, Liceo.